Ahí encuentro. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Operación Renta 2025. Este webinar es traído a ustedes por Wigo, el software de los contadores, parte del grupo Informat, y hoy junto a Alianza CAP, grupo de profesionales expertos en capacitaciones IFRS y tributación. Como verán, pueden realizar sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas en la plataforma Soho, y nuestro speaker, el doctor Fernando Torres, las contestará al final de la sesión. Además, tendremos un pequeño regalo al final de la sesión para que se queden hasta el final y podamos compartir este regalito con ustedes. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Erika, muy bien, gracias por invitarme a este Operación Renta 2025. Una vez más, Operación Renta. Como les decía, vamos a tener un regalito al final de el webinar para que se queden, y le vamos a pedir al profesor Fernando que nos hable sobre la Fundación San Jorge. Muchas gracias. Bueno, la Fundación San Jorge es una organización sin fines de lucro que desarrolla actividades culturales en la ciudad de Valdivia, específicamente en la comuna de Corral, coloreando las escaleras con la técnica del mosaico, usando cerámica. Ahí se hace una consulta ciudadana, se presenta un diseño, 3 diseños, la gente participa, decide el que más le gusta y lo hacemos. Estos proyectos son financiados por empresas, por personas naturales y son acogidos a la ley de donaciones con fines culturales. Si a usted le gusta el sur, vaya a visitar la Caleta del Piojo, Corral, el Cerro La Marina, el Cerro La Virgen, y ahí podrá ver nuestro trabajo. Y también ahora ganamos un proyecto donde es un punto literario en la comuna Corral, en el sector Chaihuén. Así que estamos muy contentos y espero que ustedes, los que están detrás de esta pantalla, me puedan colaborar a la Fundación San Jorge, ingresen a la página web o ingresen a YouTube y pueden ver todos nuestros proyectos realizados y proyectos en formación. Muchas gracias. No se olvide de donar, eso lo va a liberar y se va a sentir muy bien. Muchas gracias. Entonces los invitamos a que conozcan todo el trabajo de la Fundación en su web, fundacionsanjorge.cl, y bueno, ahí están todas las redes que pueden seguir. Y recuerden que al final entonces tendremos un regalo para los que se queden hasta el final. Y cuando quieras nomás, Fernando, puedes compartirnos tu presentación. Ya, usted me confirma si se ve bien. Veamos, vamos a ir a buscar nuestra pantalla. Ahí está, ¿se ve? Todavía no, ahí va a cargar, me imagino. Todavía no ha cargado. Ahí se está cargando. Ya. ¿Estamos? No, todavía no. A ver. Todavía no se ve. Donde dice compartir, hay una flechita. Sí, es que, espérenme un poquito. Dejémoslo ahí. Compartir, ahí estamos, pantalla completa, ahí. Ahí sí. Ahí ya está compartiendo su pantalla. Ya, ahí estamos. Ahí sí. Muy bien. Bueno, veamos algunas situaciones de la operación renta AT 2025. Lo que vamos a hacer es transitar por el formulario 22
donde ahí podemos ver algunas novedades que se incorporan en este proyecto, ¿no es cierto? Operación Renta 2025. Recordemos lo siguiente, nosotros tenemos 5 regímenes tributarios. La Ley 21/2010 del año 20 incorpora 3 nuevos modelos, o bien dicho, 3 nuevos regímenes tributarios. El 14A, que es semi-integrado con tasa del 27%. Ahí, ¿no es cierto?, el accionista o el socio de la empresa tiene, ¿no es cierto?, un crédito solo del 65%, un débito fiscal del 35%. Entonces, eso es importante porque, por supuesto, el socio o accionista de ese grupo de empresas, ese activo que tiene, por supuesto que es mucho más caro, dado que el retorno, ¿no es cierto?, viene, el crédito viene solo con un 65% que puede usar contra su impuesto global complementario. Luego tenemos el 14D3, donde la reforma, ¿no es cierto?, me presenta una nueva modalidad para la determinación de la renta líquida. Bueno, en esta modalidad, ¿no es cierto?, primero lo libera de la corrección monetaria y la renta líquida se determina en base a flujo, ¿no es cierto?, a flujos percibidos. Y percibido o devengado cuando los flujos provienen, ¿no es cierto?, de entidades relacionadas. Entonces, más o menos algunos ajustes como el PPM, ¿no es cierto?, el reajuste del PPM, el reajuste del IVA, se tienen que también agregar a esta renta líquida. Bueno, ustedes saben que la tasa se mantiene para este año en 12,5. Y la idea, ¿no es cierto?, según la planificación, es mantener esta tasa hasta el 2027, 12,5. Entonces tenemos un régimen 14A con tasa del 27 y un 14D3 con tasa del 12,5%. Y acá, en este régimen, el impuesto pagado por la empresa es 100% crédito para los accionistas o los propietarios de la entidad, o bien dicho también 100% integrado. Luego tenemos el 14D8, donde también se genera un flujo, ¿verdad? Y se determina la base imponible sobre un flujo, está liberado de la corrección monetaria, está liberado, ¿no es cierto?, de pagar el impuesto de primera categoría. Sin embargo, ¿no es cierto?, esta base imponible se asigna proporcionalmente a los socios. Y como no pagó impuesto de primera categoría, entonces claramente llega esta base imponible sin crédito, y eso los dueños de la empresa lo deben considerar. También tiene una gracia que mantiene el 33 bis, ¿no es cierto? Y hay una novedad en este periodo, ¿no es cierto?, donde el 33 bis tiene un tope, y ese 33 bis usted lo tiene que, ¿no es cierto?, ajustar en el flujo, ¿vale? Lo tiene que ajustar. Ya lo vamos a ver en una resolución que emitió el Servicio de Puestos Internos. Entonces, tenemos luego el régimen de renta presunta. Ahí tenemos el cuarto régimen tributario. Y recuerden, régimen renta presunta tiene tasa del 25%. Cuidado con eso. 25%. Y por supuesto que este régimen, ¿no es cierto?, no puede trasladarse a un 14D3 y tampoco puede trasladarse a un 14D8 y menos al 14A. ¿Vale?
Entonces, eso es importante también. Luego tenemos el artículo 14, ¿no es cierto?, de la ley de la renta, letra G, ¿no es cierto? Y en este grupo, en este régimen, están las organizaciones sin fines de lucro. Ya están las fundaciones, las corporaciones, las asociaciones, los sindicatos, las asociaciones gremiales, todas estas organizaciones las ONG, ¿no es cierto?, que son entidades sin fines de lucro. Pero hay que tener cuidado con ese tema, ¿no es cierto? Hay un curso que se llama Tributación de las Fundaciones, que dicto anualmente, y el hecho de que sea sin fines de lucro no significa que no pague el impuesto el impuesto de primera categoría, tampoco no significa que no sea una actividad gravada con IVA. Todo va a depender de la actividad económica que tenga, ¿no es cierto? Y por supuesto que una fundación, ¿no es cierto? Una fundación, dependiendo de su actividad económica, sí puede, ¿no es cierto?, trasladarse a un régimen diferente, ¿no es cierto?, como el 14A, como el 14D3 y, por supuesto, con los fundamentos de cada una de esos regímenes tributarios. Por ejemplo, en el 14A se determina la renta líquida en base a el artículo 29 al 33 de la ley de la renta. Y en el 14D3 la renta líquida se determina en base a un flujo más todo lo que ya indiqué. Y por supuesto que las tasas son diferentes. Entonces, ahí, y por supuesto que también una fundación puede no estar grabada al impuesto de primera categoría y tampoco a el IVA, ¿no es cierto?, dependiendo de la actividad económica que desarrolle. Así que atención con eso, porque una fundación, si se mantiene tal como está en el artículo 14, letra G, es decir, contribuyente no sujeto al artículo 14, así le asigna el servicio, la tasa del impuesto de primera categoría de ese grupo es de 25%. Es de 25%, y la base imponible la determina en base al artículo 29 al 33 de la ley de la renta y aplica corrección monetaria. Esas fundaciones, esas asociaciones, son aquellas que desarrollan actividades del artículo 20 de la ley de la renta en el 1 al 5, ¿vale? Afecta a primera categoría. Y en la segunda derivada va a depender si queda, ¿no es cierto?, grabada con IVA. Así que el tema ahí es un poco más complicado. Bueno, veamos entonces el formulario 22. Con respecto al año anterior, ¿no es cierto?, vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, nuevos códigos, ¿no es cierto? Tenemos que en la sección, ¿no es cierto?, rentas brutas, la línea 4, usted puede ver aquí, ¿verdad?, en verde, si es que se ve, ¿no es cierto?, en verde. Entonces, tenemos aquí, ¿no es cierto?, en la línea 4, ahí se movió, perdón, ahí en la línea 4 tenemos entonces, vamos a usar el puntero aquí. En la línea 4 tenemos la letra A y B, ¿no es cierto?, rentas propias de la actividad de la renta presunta.
con su código, y rentas por participaciones o cuotas en comunidades. Entonces, ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, dos tipos de renta, que es lo que se busca a través del formulario 22, separar, ¿no es cierto?, esta línea, ¿no es cierto?, de rentas presuntas, con el objeto, ¿no es cierto?, de presentar estudios, ¿no es cierto?, más detallados, generar bases de datos. Recuerden ustedes que estamos en la era de la inteligencia artificial. Esto después va a ser toda una sorpresa, ¿no es cierto?, cuando el servicio esté usando esta información, estos datos, ¿vale? Aquí hay una plataforma, hay un software, ¿no es cierto?, con inteligencia artificial, y va a unir, ¿no es cierto?, la información que se espera tener. Veamos ver. Vamos a avanzar. Acá tenemos la línea 57, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que estábamos viendo, la presunta, nuevamente, se separan, ¿no es cierto?, en 4 letras. En la presunta agrícola, el transporte de pasajeros, transporte de carga y la minería, ¿vale? Entonces, allí también se pide, ¿no es cierto?, la información de las rentas propias, ¿no es cierto?, en cada una de aquellas letras que ahí indica. Entonces, eso son novedades, ¿no es cierto? Ya lo expliqué con respecto a la actividad económica que tiene este régimen tributario. Recuerden, aquí la tasa del impuesto es 25%, ¿no es cierto?, en el caso pertinente. Acá en la línea 63 se incorporan, ¿no es cierto?, códigos con motivo del inicio del royalty minero, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a esto, yo les puedo anticipar que si alguno de ustedes está trabajando en alguna entidad, ¿no es cierto?, alguna comunidad que recibe recursos, sobre todo los que son del norte y algunos del sur, estos dineros están, ¿no es cierto?, con un compromiso de gasto y, una contabilidad, un detalle, un reporte, ¿no es cierto?, de uso de los recursos de acuerdo al convenio, que en este minuto está un poco relajado, por no decir en paños eh, eh, recientemente comprados. ¿Por qué? Porque no existe una experiencia, solo hay, ¿no es cierto?, una cultura que se ha impuesto en usar estos recursos, ¿no es cierto?, sin una política establecida del gasto y de la rendición del gasto. Entonces, la transparencia en el gasto es donde está la pata débil. Y esto está sancionado de acuerdo al Código Tributario si usted no lo está cumpliendo. Entonces, lo primero que hay que hacer, que es lo que yo les recomiendo, cuando ustedes reciban estos recursos que son cuantiosos, mucho dinero que reciben las comunidades, sin embargo, ese dinero está sujeto a una rendición de gasto, y ese gasto está sujeto a una cantidad de ítems
en la cual se puede gastar. Entonces, está debidamente indicado en qué se puede gastar y cuánto se puede gastar y cuáles son los documentos que usted debe incorporar en la rendición del gasto, ¿vale? Entonces, atención con eso. De ahí la importancia de estos códigos, donde las organizaciones van a tener que informar, tanto el que aporta el dinero, que sería estas organizaciones, las mineras, Soquimis, ¿no es cierto? Y Corfo, ¿vale? Entonces van a tener que, por un lado, a través de declaraciones juradas y a través de la rendición del gasto, ajustar esta información para, ¿no es cierto?, levantar más adelante, cuando hayan datos, verificar científicamente el uso de los recursos obtenidos a través de esta ley, ¿vale? Así que, al parecer, la cosa no es sencilla. Luego, en el recuadro número 2, se incorporan secciones que apuntan a obtener mayor precisión respecto a las partes involucradas en la enajenación de los bienes raíces. Aquí, recuerden ustedes que hay una ley que tiene un beneficio en la venta de bienes raíces. Usted puede acumular hasta 8.000 UFs, y esto entonces el sistema, en la medida que usted va generando ganancias, va trabajando este dato de hasta 8.000 UF, y la diferencia entonces pagará el impuesto, ¿no es cierto?, de global complementario. Recuerde que este beneficio es para las personas naturales, no es para las organizaciones, las entidades de primera categoría. Así que estamos ahí con este tema, y bueno, ahí está el color verde, donde se incorporan estos nuevos códigos. Ya. Luego, ¿no es cierto?, tenemos en el recuadro 8 del formulario 22, tenemos otras donaciones. Entonces, en el recuadro 1992, ¿no es cierto?, para registrar las donaciones a la que se refiere el artículo 157 ter del Código de Trabajo. Esto, si usted busca, ¿no es cierto?, en la biblioteca virtual, ¿no es cierto?, esta resolución es súper interesante. En el punto 5, en la letra A y B, porque hay organizaciones que tienen menos de 100 trabajadores, esos se liberan de contratar gente o personas con discapacidades, y las que están sobre 100 están, ¿no es cierto?, la normativa pide un 1% de su planilla, ¿no es cierto?, de trabajo, el 1%. Pero hay entidades que por su naturaleza no pueden contratar estas personas profesionales, ¿no es cierto?, con discapacidades. Entonces no pueden cumplir. Sin embargo, esta resolución le da, ¿no es cierto?, una opción, que es la letra B, de donar, ¿no es cierto?, hacer una donación a organizaciones sin fines de lucro que se dedican, por ejemplo, con fines medioambientales, con fines de la discapacidad, con fines culturales, con fines sociales, en fin. La ley 21440, nuevos beneficios, ¿no es cierto?, a las entidades sin fines de lucro. Esa ley amplía los fines. Entonces, las organizaciones sin fines de lucro hoy día tienen
un abanico de fines en las cuales se pueden dedicar, como por ejemplo lo más repetido, ¿no es cierto?, es con fines educacionales, con fines deportivos, sociales, culturales, deportivos, medioambiental, discapacidad, etcétera. Hay muchísimos fines. Entonces, esta resolución 72 le da una salida, ¿no es cierto?, a estas organizaciones que no pueden cumplir con este requisito. Sin embargo, le ofrece la opción de donar. ¿Qué puede donar? Dinero, ¿verdad? Entonces, y ustedes pueden ver que en nuestra legislación tributaria, este tema de las donaciones es... ¿Por qué? Porque las fundaciones nacen con el objeto de apoyar al Estado en aquellas actividades que no puede resolver por distintas entidades públicas, como por ejemplo las municipalidades, ¿no es cierto? O el FOSIS y así sucesivamente. Corfo, organizaciones que nacen para usar recursos, disponer de recursos y usarlos en la ciudadanía. Sin embargo, no es suficiente. Entonces, de ahí que las fundaciones nacen con ese objetivo de lograr, ¿no es cierto?, cubrir ese espacio que queda sin resolver. En el recuadro número 11, nuevamente tenemos, ¿no es cierto?, el royalty minero, donde ahí cada entidad determina la base imponible operacional minera, ¿no es cierto?, ajustada. Y bueno, este recuadro es bastante amplio. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, los agregados, las deducciones y otros ajustes que se hacen. Esto es muy parecido a una determinación de flujo, determinación de flujo. En el recuadro 12, nuevamente tenemos ajuste al resultado financiero, ¿no es cierto?, del formulario 22, y siempre en el royalty, ¿no es cierto?, minero. En los recuadros 15, 16, 20 y 21 del formulario 22, ahí tenemos un nuevo, ¿no es cierto?, formulario, ajuste al formulario 22, donde este IFUT que tanto ha estado en cada operación renta, ofreciendo una alternativa, ¿no es cierto?, al contribuyente, como una manera de liberar aquellos recursos, ¿no es cierto?, utilidades que están pendientes de tributación a nivel de global complementario. Bueno, recuerden ustedes la historia, ¿no es cierto?, del FUT, donde se determina eliminar, ¿no es cierto?, el FUT para entrar a un nuevo registro empresarial. Bueno, ustedes saben que esta cuestión, todas estas cosas que se han innovado, se han hecho ajustes a la reforma tributaria, y esto, en consecuencia del formulario 22, para rescatar información. ¿Qué es lo que se generó? Se generó finalmente de que partimos con un 32%, hoy día estamos en un 12%. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la persona, digamos, el contribuyente, empresa, ¿no es cierto?, cancele todos estos recursos, todas estas utilidades pendientes de tributación a nivel de global complementario,
y este dinero quede entonces como una utilidad liberada del pago de global complementario. Entonces, para el dueño de la empresa, persona natural, se va a sentir cómoda porque el dinero que reciba va a estar libre del pago del impuesto de global complementario. Entonces es atractivo, ¿no es cierto?, pagar. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son, primero, que la empresa se descapitaliza. Eso es lo primero, ¿vale? Recursos líquidos lo transforma en un recurso intangible, en un beneficio intangible, que si el dueño de la empresa no va a necesitar esos fondos, no retira los fondos, entonces, si no lo retira, ¿no es cierto?, no tiene ningún sentido tener ese dinero en la empresa, porque son utilidades que ya pagaron impuestos de primera categoría y están liberadas del pago de global complementario los socios. Entonces, lo lógico es que ese dinero lo retiren los dueños, ¿no es cierto? Porque si no lo retira, vea usted lo que sucede. Ese dinero forma parte del capital propio tributario. Y el capital propio tributario, ¿no es cierto?, usted es la base para el pago de el impuesto municipal. Y si son 1.000 millones, bueno, son 5 millones, al 5 por 1.000 son 5 millones al año que paga de patente. Por lo tanto, ese dinero, si usted no lo retiró, esos 1.000 millones, va a pagar la empresa, va a seguir pagando 5 millones anuales por, ¿no es cierto?, la patente comercial. Entonces la pregunta es, las utilidades liberadas, ¿no es cierto?, del pago de impuestos, ¿no es cierto?, a nivel de global, y está en el patrimonio de la empresa, ¿forma parte del capital propio tributario? La respuesta es sí. Y eso usted se lo tiene que hacer ver al dueño. Si no lo retira, está pagando a través de la patente comercial, está pagando impuestos todos los años. Todos los años. Y eso lo tiene que saber el contribuyente. Y lo otro, yo siempre he sido de la idea de no hacer uso de esos beneficios que, entre comillas, son beneficios. Porque en el largo plazo, da cero, matemáticamente. El resultado entre pagar hoy día y pagar diferido, el global complementario, el resultado es cero. Porque usted lo que está haciendo es traer a valor presente un flujo y descontado una tasa de interés a una tasa de descuento. Entonces, lo que está haciendo es anticipar el dinero al Estado de Chile. Y usted ve que para peor, por mucho dinero que el Estado reciba, los recursos son infinitos o finitos. Son finitos. Los recursos son finitos, se acaba, se termina. Hay que seguir generando recursos, patrimonio, riqueza para el pago del impuesto. Entonces, si yo no me voy por el camino del crecimiento, si no hay crecimiento, no hay generación de riqueza. Y si no hay generación de riqueza, no hay recaudación de impuestos. Lo que hay es un traslado de patrimonio entre el que tiene con el que no tiene, que en este caso sería el Estado. Entonces, los derechos, ¿no es cierto?, del ciudadano son inmensos, son infinitos. Infinito. Usted póngale el dinero que quiera y no termina el asunto. Las necesidades siempre estarán ahí presentes. Entonces, lo que hay que buscar es un equilibrio entre lo que ingresa y lo que se gasta. Y, por supuesto, el nivel de deuda. Piense usted en su casa, en su hogar, a ver si le soportan, ¿no es cierto?,
endeudarse hasta el cuello y no cumplirle a la familia lo que le ha prometido. Haga ese ejercicio, llegue un día, señores, hasta aquí no más llego, no puedo más, no hay más dinero. Vea qué es lo que pasa en una pequeña familia, vea qué es lo que pasa donde hay millones de ciudadanos. Entonces, el desaliento es muy grande. Bueno, dicho eso, entonces nos vamos por estos recuadros donde, por supuesto, todo este dinero, ¿no es cierto?, que estaba en el STUC, ¿no es cierto?, aquí, donde estaba, ¿no es cierto?, acá en el RAI, ¿no es cierto?, finalmente, una vez que yo hago uso de este beneficio, se van a trasladar aquí al IFUT, ¿no es cierto?, renta con tributación cumplida, ¿vale? Y así sucesivamente. Y después tengo el SAC, saldo acumulado de crédito. Por supuesto de que el saldo acumulado de crédito, ¿no es cierto?, se consume. Recuerde que aquí una de las novedades es que se consume el crédito, y no se usa, solo se agrega, no se deduce. Y nuevamente, ¿cómo queda después, ¿no es cierto?, del uso del beneficio? También tenemos en el 20, el cuadro número 20, tenemos para el 14D3, ¿no es cierto?, para el 14D3. Tenemos el uso de este beneficio, es la misma cosa, el RAE, una vez que yo hago uso del beneficio, ese dinero se traslada al IFUT y aquí queda como rentas con tributación cumplida. En esta línea, rentas con tributación cumplida, vean ustedes aquí arriba está el REX, rentas exentas. Vea usted qué es lo que hay detrás del REX. Aquí tenemos renta con tributación cumplida y debajo de la renta con tributación cumplida tenemos 3 columnas, donde tenemos una diferencia entre las rentas atribuidas propias de la era anterior al año 20 con este 14TER que estaba al 31 de diciembre del 2019, y acá el IFUT, ¿no es cierto?, de arrastre más el actual y otros ingresos no renta. Luego tengo renta exenta y tengo otra columna, ingreso no renta. Por lo tanto, el REX tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas, ¿vale? Bueno, y si se mantiene aún, ¿no es cierto?, STUT, bueno, ahí lo mantiene correctamente, sin actualizar cuando pertenecemos al 14D3 y actualizada cuando pertenecemos al 14 letra A de la ley, ¿vale? Así vamos avanzando. Se agregaron en este formulario 22, ¿no es cierto?, en el recuadro 24, ¿no es cierto?, los pagos anticipados por reintegro, ¿no es cierto?, y para determinar monto a pagar de los préstamos solidarios, ¿no es cierto?, que recuerden ustedes, en la época de la pandemia, hay distintas situaciones que se produjeron, mucha gente pidió dinero, bueno, ahora hay que pagar el dinero, hay que devolverlo, y yo espero que todos seamos responsables y devolvamos esos préstamos, ¿no es cierto?, que fueron muy convenientes. Bueno, ahora llegó la hora de devolverlo. Seamos responsables, maduremos como contribuyentes, ¿vale? Tenemos hijos y ellos replican nuestras conductas. Algunos códigos eliminados, ¿no es cierto? Veamos. Se elimina por completo la línea, ¿no es cierto?, del famoso PPUA, ¿no es cierto?, de los pagos provisionales por utilidades absorbidas. Ha concluido este beneficio, ¿no es cierto? En realidad no era un beneficio,
era parte de la política tributaria que Chile tenía. Y esto nuevamente trae, ¿no es cierto? Vayan ustedes observando los últimos 30 años, cómo la ley de la renta ha sufrido modificaciones. En vez de ser simple, se ha complejizado más en su redacción. En vez de agregar más beneficios, se han retirado beneficios. El objetivo, recaudar más recursos. ¿Cuál y qué efecto tuvo? Que en cada reforma no se ha logrado recaudar más. Al contrario, se recauda mucho menos de las estimaciones que se hicieron en esa oportunidad. Y el crecimiento del país no sube, ¿no es cierto?, de 2,3, de 2,4, en promedio los últimos 10 años. Entonces, la evidencia está ahí, los datos ahí están. ¿Qué hacer entonces para que esto podamos, ¿no es cierto?, recaudar más? ¿Qué podemos hacer? Bueno, las tasas del impuesto de primera categoría, bajarlas, ¿no es cierto?, e incorporar beneficios tributarios. Recuerden, ahora en el Congreso, después que retiraron todos los beneficios, ¿no es cierto?, así, por ejemplo, del 65% del IVA a las empresas constructoras, se dijo en ese minuto que las viviendas se iban a encarecer. Se encareció la vivienda. Pero esto fue antes de la pandemia. Entonces agréguele la pandemia y agréguele el estallido social. Inflación, agregue también, y lo que ya se sabía con anterioridad, con ir reduciendo el 65% y ahora solo existe para viviendas sociales, prácticamente 2.000 UF, vivienda con un precio de 2.000 UF. Entonces, ahí están los datos, ahí usted lo puede, eso no se puede discutir porque son datos reales, científicamente medidos y publicados. Entonces, eso, entre otras, estaba el PPUA. ¿Y qué es lo que era el PPUA? El PPUA, ¿no es cierto?, es cuando una empresa A es socia de una empresa B, la empresa A tiene pérdidas, la empresa B tiene utilidades, le reparte utilidades a la empresa A y la empresa A, ¿no es cierto?, reduce, ¿no es cierto?, esta pérdida de acuerdo a la utilidad recibida y que la generó B. Como B pagó el impuesto de primera categoría, la parte que le corresponde a A la solicita, ¿no es cierto?, hasta el monto de la pérdida tributaria generada. Entonces, ese dinero era un flujo que nosotros teníamos considerado para nuestra planificación, ¿no es cierto?, financiera. Y eso resultaba bien. Pero, como ya ustedes saben, fue cambiado y fue eliminado gradualmente y hoy día terminó, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del 2024 termina este recurso que estaba diseñado justamente para generar flujo, ¿no es cierto? Si no hay flujo, si no hay dinero, ¿qué sucede? ¿No es cierto? Todo lo que compre, voy a tener que comprar los contados, crédito no me dan, y si me dan, la tasa de interés es más alta que el que sí tiene una buena capacidad crediticia, etcétera, etcétera. Entonces, hay que cuidar el flujo, hay que cuidar el dinero efectivo, hay que cuidar eso. Entonces, por eso, esa era la gracia que tenía el PPUA. Y por el otro lado, la empresa constructora, cuando tenía el beneficio del 65%, también a través de la operación renta recuperaba
todo ese IVA que la constructora no podía traspasárselo, ¿no es cierto?, directamente a la inmobiliaria. Sin embargo, ese crédito acumulado que le generaban todas las adquisiciones, ¿no es cierto?, las compras de los materiales para la construcción, ese crédito acumulado, ¿no es cierto?, se le generaba un déficit de liquidez a la empresa constructora, pero la empresa constructora buscaba financiamiento, ¿no es cierto?, vía banco o vía, ¿no es cierto?, recursos propios de los propietarios, y bueno, esperaba a fin de año, abril, mayo, para que llegue este dinero. Entonces, pero eso se acabó o disminuyó de manera significativa. Nuevamente, el flujo fue, ¿no es cierto?, intervenido en la economía, ¿vale? Recuerde, el mercado funciona con dinero. En la línea 58, ¿no es cierto?, se elimina el código 1896, el mayor valor en la enajenación de bienes raíces situados en Chile. Ahí, ¿no es cierto?, este recuadro, ¿no es cierto?, recogía, ¿no es cierto?, la rebaja al impuesto de primera categoría determinado, ¿no es cierto?, en caso de la generación de mayor valor en la enajenación de bienes raíces. Todo esto, ¿no es cierto?, son eliminaciones a formulario 22. Luego, ¿no es cierto?, los recuadros, ¿no es cierto?, 12, tenemos en el recuadro 12, ¿no es cierto?, tenemos imputaciones a la pérdida tributaria del ejercicio. Aquí está el artículo 14, ¿no es cierto?, letra A, y en ese mismo está la letra G. Recuerde, en la letra A son el régimen semi-integrado. En la letra G están las organizaciones sin fines de lucro, o bien dicho, no sujeto al artículo 14 de la ley de la renta, ¿verdad? Entonces, curiosamente, una fundación, por ejemplo, ¿no es cierto?, tiene pérdida tributaria. ¿Y cuándo? Cuando desarrolla actividad del artículo 20 de la ley de la renta. Entonces, si yo pago impuestos, puede tener, ¿no es cierto?, una utilidad o pérdida tributaria. Entonces, yo puedo imputar a la pérdida tributaria. ¿Qué cosa puedo imputar? Por ejemplo, si yo soy una fundación y tengo acciones, ¿no es cierto?, en Entel, ¿no es cierto?, y Entel me reparte dividendo, bueno, para mí ese es un flujo, ¿no es cierto?, ingresa a mi registro empresarial, ¿no es cierto?, forma parte de, ¿no es cierto?, del RAI, y el SAC acumula el crédito que trae el dividendo. Pero, ¿y qué pasa si yo tengo pérdida? ¿Cierto? Bueno, si tengo pérdida tributaria, bueno, deduzco el dividendo, ¿vale? ¿Y qué pasa con el incremento? Bueno, ¿no es cierto?, lo mismo pasa con el incremento. ¿De dónde saco estos datos? Del certificado, ¿no es cierto?, del certificado que emite en este caso, Entel, a todos sus accionistas. Entonces, una fundación que invierte una parte de su liquidez en acciones de Entel recibe dividendos. Esos dividendos, ¿no es cierto?, son ingresos, pero esos ingresos traen crédito. Y esos créditos se registran en el SAC, ¿no es cierto? Este sería el crédito, ¿no es cierto?, el incremento. Y el dividendo, ¿no es cierto?, viene indicado en el certificado. Ahí tienen una explicación de una fundación que sí tiene actividades del artículo 20. En el recuadro, ¿no es cierto?, 14, lo mismo, tenemos para el régimen del 14A, semi-integral, y la letra G, no sujeto al artículo 14 de la ley de la renta. Vean, antes, ¿no es cierto?, antes
podía, ¿no es cierto?, estas organizaciones no sujetas al artículo 14 de la ley de la renta, podían, ¿no es cierto?, recuperar a través de la pérdida tributaria el PPUA que hemos hablado. En el 14A siempre se ha podido. Sin embargo, hoy día, como quedó este artículo quedó, ¿no es cierto?, termina ahora el 31 de diciembre del 2024, entonces se eliminan todos los recuadros que tienen que ver en el formulario 22 que tienen que ver con el PPUA. También acá, ¿no es cierto?, tenemos las imputaciones a la pérdida tributaria, los dividendos y los incrementos. También se elimina. También se elimina, ¿no es cierto?, este recuadro 19, que tiene que estar relacionado con el PPUA, ¿vale? Para el régimen del 14D3, artículo 14D3, también elimina en el formulario 22. Luego tenemos también el recuadro 24, ¿no es cierto?, saldos pendientes con la tasa, ¿no es cierto?, del préstamo solidario, con tasa cero. Bueno, yo rescaté algunos oficios, algunos nomás, que son interesantes tener presente en esta declaración de impuestos. Por ejemplo, el 109 del 2024, con respecto al 33 bis, cuando son del régimen tributario 14D3. Entonces, deberán, ¿no es cierto?, considerar el valor actualizado al término del ejercicio y lo deberán considerar como un menor gasto del ejercicio. Por lo tanto, si el gasto es 100, el 33 bis es 10, por lo tanto el gasto es 90, ¿vale? Por lo tanto, ahí va a aumentar la base imponible. Otro, parece que es el mismo sí señor. El 214, también acá tenemos fundaciones, lo mismo, ¿no es cierto? Este oficio también, cuando una organización sin fines de lucro desarrolla actividades del artículo 20 y además desarrolla actividades no sujetas al artículo 14, es decir, actividades sociales con fines sociales, obviamente tengo ingresos no renta y gastos no tributarios. Y la actividad que está afecta al artículo 20, tengo ingresos tributarios y tengo gastos tributarios. Entonces, como se mezclan, por ejemplo, el arriendo, la luz, la internet, la secretaria, el contador, hay gastos que son comunes. Entonces, ¿qué dice este oficio? Que yo tengo que prorratear para determinar la base imponible afecta al impuesto de primera categoría. Bueno, y el 689, lo mismo para el 14D3, ¿no es cierto?, con respecto a los arriendos, ¿no es cierto?, pagados y diferidos. También ahí tengo lo que se hace es el pago efectivo. Si yo pago efectivamente en un periodo, los 12 meses o los 12 años, el pago efectivo es el pago efectivo del año que se generó. Lo mismo que cuando yo vendo con tarjetas de crédito, el pago efectivo es el que yo cobré, el que entró a la cuenta corriente en el periodo determinado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Todo lo otro que no ingresó, no ingresó. Por lo tanto, será parte del ingreso efectivo en el periodo siguiente. Un placer. Muchas gracias y espero que algo le haya servido esta presentación. Chao. Excelente, Fernando. Muchas gracias por el webinar de un tema tan importante como es la operación renta. No sé, comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Si es que tenemos alguna por ahí, voy a compartir por mientras la presentación nuestra. A ver si tenemos alguna pregunta por ahí.
Acá tenemos una pregunta que llegó, que nos dice Oscar, pero si el contribuyente está en el tramo del 40%, ¿por qué no le convendría pagar una tasa menor de impuesto con el ISIF? Bueno, tal como lo expliqué ahí, efectivamente, si tú lo ves de esa manera, se ve menor, pero estoy pensando de que ese es, yo hablé del valor presente, de un flujo que el contribuyente, como no lo sabemos en qué periodo podría retirar ese fondo, entonces en el fondo está pagando anticipadamente un flujo. Por eso digo yo que matemáticamente da lo mismo. Se ve que yo me estoy ahorrando entre un 40%, 44% y un 12%, hay una diferencia de 32%, de 20, de 30 y tantos por ciento. Entonces, claro, se ve, pero ese descuento es lo mismo que el valor presente descontado una tasa de interés. Eso. Perfecto. Parece que no nos han llegado más preguntas por el momento, pero les comento que les vamos a enviar la grabación del webinar al mail con el que se registraron y ahora les vamos a presentar la sorpresita que teníamos dicha para el final. Aquí le presentamos a Jorge Enríquez, que es nuestro gerente de ventas de Wigo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Hola, Erika. Hola, querido profesor. ¿Cómo está? ¿Tanto tiempo? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Jorge? Todo muy bien. Primero que todo, gracias por la presentación, profesor. Como siempre, tremenda. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias también a toda la audiencia. Tuvimos una audiencia maravillosa el día de hoy y tal como nos adelantaba Erika, quisimos preparar una pequeña sorpresa relacionada con nuestro producto Wigo Contador. Lo más probable que muchos de quienes nos escuchen lo conocen, ¿ya? Wigo Contador es un software contable que básicamente se caracteriza por ofrecer una propuesta de valor enfocada en la automatización, eh, producto, digamos, de sus poderosas integraciones con el Servicio de Impuesto Interno, el banco y Previred, que permite, entre otras cosas, poder reducir en el día a día, principalmente en el trabajo en el registro de compra y venta, automatizar hasta un 70% el trabajo manual, automatizarlo, reducir ese trabajo, digamos, manual, en una sola herramienta digital, 100% web. Todo en una herramienta financiero-contable y de remuneraciones. Y la sorpresa que teníamos para ustedes es que, si adelantamos una lámina, mi querida Erika, Está. ahí vamos a compartir con ustedes un formulario. Ustedes pueden rellenar ese formulario y podrán obtener un 40% de descuento en todos los planes por 12 meses. ¿Ya? Creo que este es un periodo favorable, ¿cierto?, para contratar un software contable o bien cambiar el software contable actual que tienen. Y si han estado pensando, ¿cierto?, en automatizar sus procesos o poder migrar hacia una herramienta que les permita facilitar su trabajo del día a día, creo es que esta es una excelente oportunidad para que lo puedan hacer. Así que los dejamos invitados a todos, ¿ya?, a que puedan abrir este formulario, ¿cierto?, registrar sus datitos, y un asesor experto en el producto va a estar tomando contacto con ustedes, les va a enseñar el producto en detalle y obviamente, si les hace sentido, van a poder contratarlo con este maravilloso descuento por 12 meses.
Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, Fernando. Dejamos ahí entonces el link. Ya está ahí en la parte de preguntas y respuestas para que se puedan registrar con este excelente descuento del 40%. Y eso, muchas gracias por el webinar, todo muy bien salió. Y muchas gracias a la gente que estuvo con nosotros. Y nos vemos en un próximo webinar de WeGo. Que estén todos muy bien. Gracias a ti, Erika, por la organización y muchas gracias, profe Fernando. Gracias Por a nada, todos. que estén muy bien. Chao. Chao.